Estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el asambleísta Virgilio Hernández, integrante de la Comisión Legislativa Especializada del Régimen Económico, en donde se elaboró el informe para primer debate respecto del proyecto de ley calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo y así trabajado acá, y que busca incentivar a la producción y prevenir el fraude fiscal. Algunos aspectos importantes ya nos ha acercado el señor asambleísta y quedan otros. Vamos a ganarle tiempo al tiempo. Vamos con el tema de la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. ¿Qué estaba pasando, Virgilio, y qué se va a corregir? A ver, esto también es importante aclarar. Para las personas, adultos mayores de tercera edad, de igual forma para las personas con discapacidad, también sí se va a seguir devolviendo el IVA. Yo en esto quiero ser categórico, sí se va a seguir devolviendo el IVA. Además, ni las personas adultos mayores, ni las personas con discapacidad, ni ninguno de los ecuatorianos pagamos IVA por alimentos que, bueno, obviamente los que no estén preparados, alimentos, ni por medicinas, ni tampoco por transporte. Eso ya no paga en este momento IVA. Y por el resto de consumos sí se va a seguir devolviendo el IVA. Yo en esto quiero ser categórico. ¿Qué es lo que se está evitando con este proyecto? Que se pueda utilizar este mecanismo no para beneficio propio, sino para beneficio de terceros. ¿Qué es lo que se detectaba? Se detectaba que quienes aprovechaban esto, porque hay que decir la verdad, la mayor parte de gente desconoce de la posibilidad de la devolución del IVA para adultos mayores y para las personas con discapacidad, entonces ni siquiera recurre al SRI. Pero quienes acudían no iban por sus consumos, por los consumos de uso personal, sino que al mismo tiempo buscaban establecer mecanismos a través de los cuales se beneficiaban terceros. Por ejemplo, es lógico que una persona, si requiere un teléfono, pueda comprar un teléfono, pues. Pero si compran 50 teléfonos, algo está pasando, ¿sí? Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Oye, créame, personas que, por ejemplo, si una persona, adulto mayor, trae una tanga, uno dice, muy bien, está bien. Pero si trae 50 tangas, 200 tangas, uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Eso estaba pasando? Eso estaba pasando. Hay facturas que nos presentó, en este caso, la directora del SRI, en que evidenciaban este abuso. O si es que yo tengo efectivamente mi teléfono, ese es mi teléfono, mi tablet, pero si yo traigo 4, 5, 10, 12, ya no es para consumo personal. ¿Se puso algún techo en este proyecto de ley? Se puso simplemente lo que ya estaba en el reglamento. Lo que estaba en el reglamento ahora se puso con fuerza de ley. Esto quiero ser claro. ¿Qué decía en el reglamento? Que se puede devolver el IVA hasta 200 mensuales, 206 mensuales, que es el IVA que se obtiene de un gasto de 5 remuneraciones mensuales. Supongamos que una persona mayor de 65 años gasta mensualmente 1.800 en cosas que no son ni comida, ni salud, ni transporte, porque eso ya no paga IVA. Jabón, champú, pasta dental, pueden ser esos los elementos que se pagan IVA y que le podrían devolver. Así es. Entonces, esa devolución existe hasta 200 mensuales, que es lo que ya constaba en el reglamento. Lo que ya constaba en el reglamento, ahora ponemos en la ley, de tal manera que no es una normativa nueva, sino básicamente para evitar los abusos que se han detectado. El tema de la residencia fiscal. Esta es una cosa, yo digo, vergonzosa, porque a esto no recurrimos ni los empleados públicos, ni los empleados privados, ni las personas que aquí generalmente contribuimos y trabajamos por este país. ¿Qué pasaba con esto de la residencia fiscal? ¿Quiénes tenemos la obligación de pagar impuestos en este país? Tenemos la obligación de pagar impuestos quienes permanecemos por lo menos 183 días en el Ecuador. De todo el año, quien permanece la mitad del año más un día, 183 días, tiene que pagar impuesto aquí en el Ecuador. Ya, con esto cumplimos la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué pasaba? Como esa obligación era en el mismo año fiscal, es decir, de enero a diciembre, había algunitos muy vivos que a los 180 días se iban. Y por lo tanto, 6 días antes, 10 días antes, se iban del país, vivían el resto del tiempo en Miami y ya no eran residentes fiscales aquí en el Ecuador y no pagaban impuesto. Esto nos pasaba y no son, pues, obviamente no somos los empleados públicos, ni los privados, ni la gente que vivimos de nuestro trabajo y que tenemos que concurrir todos los días al trabajo. Aquí hay dueños de empresas, de bancos, que al día 179, al día 180 se iban. Y entonces pasaban los otros 6 meses del año en Miami, por ahí sin pagar impuesto. Eso es evasión de impuesto. Obviamente es un fraude fiscal. Ahí la aclaración, Virgilio.
¿Evadir impuesto es un fraude fiscal? Es que evidentemente... ¿Es un delito? Claro, evidentemente se le está afectando al país. Pero mire, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Corrigiendo para no dejarles la puerta abierta. Entonces, ¿qué decimos ahora? ¿Quiénes tienen la obligación de pagar? Si estamos por lo menos 183 días, tenemos que pagar impuestos aquí. Segundo, quienes permanecen 183 días en el Ecuador, aunque la relación sea entre dos periodos fiscales. Por ejemplo, de mayo del 2014 a mayo del 2015. Si permanecen 183 días entre dos periodos fiscales, tienen que pagar impuesto aquí en el Ecuador, porque esta era una manera a través de las cuales buscaban burlar el pago de impuestos. Como ya se acabó, como era de enero a diciembre, si iban a los 179 al 180 días, vivían los 6 meses en Miami o en cualquier otro lado y no pagaban impuestos. Ahora no. Ahora también vamos a cobrar impuestos a quienes, no solo en el mismo año fiscal, sino entre 2 años fiscales, de mayo 2014 a mayo 2015. Si estuvo 183 días en el Ecuador de manera continua o no, paga impuesto aquí en el Ecuador. O también había gente que no tenía su residencia fiscal aquí, pero que el núcleo fundamental de sus actividades está aquí. Aquí están sus empresas, aquí están sus bancos, aquí están sus industrias. Y sin embargo ellos no vivían aquí y por eso no pagaban impuesto. Pero si el hecho generador, ¿sí?, la fuente que genera esos recursos está aquí en el Ecuador, tienen que pagar impuestos aquí, pues. Va a ser más delicado y más intenso el trabajo del Servicio de Rentas Internas en esta materia. El servicio se ha ido en esto cada vez tecnificando para lograr ser más efectivo. Y de igual forma, hay gente también, Nancy, aunque le parezca increíble, que no tiene la residencia fiscal en ningún lado. En ningún lado. ¿En dónde viven? Sí, no tiene residencia fiscal en ningún lado, porque como son consultores, como son profesionales que trabajan para grandes empresas, entonces van por distintos lados del mundo y no pagan impuestos en ningún lado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si esa persona que se mueve por distintas partes del mundo, pero su familia está radicada en el Ecuador, esa persona tiene que pagar el impuesto aquí, pues, ¿sí? Porque siempre la referencia que tiene es el Ecuador. Entonces, cosas como estas se corrigen en el tema de la residencia fiscal para evitar abusos y para evitar que estas personas, que son las de mayor renta, sean insolidarios con el país. 2 temas adicionales. El impuesto al banano, que me parece que ayer en la redacción del informe había que pulir algunos detalles, y el incremento del impuesto de consumo especial del cigarrillo. Esta es una cosa también, son 2 cosas importantísimas. ¿Qué pasa con el impuesto al banano? Aquí, en un momento de crisis, queremos nosotros que de ninguna forma se detenga lo que es la inversión. Queremos seguir apoyando a los productores y a quienes invierten en el país. Y obviamente el sector bananero es un sector importante para el Ecuador. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos, en este caso, planteando? Que antes tenían que pagar impuesto como todos, 22% de impuesto. Ahora se está simplificando por un impuesto único. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las cajas de banano que semanalmente produzcan. Entonces, si los pequeños productores y también de la economía popular solidaria producen hasta 300 cajas semanales de banano, pagarán apenas el 1%. Hasta 300 cajas semanales. Estamos hablando de 1.200 cajas al mes. Bastante. ¿Sí? Eso es significativo, pero eso es lo que puede pasar a veces con los pequeños productores. Entonces, si producen hasta 300 cajas semanales, se tendrán que pagar el impuesto del 1%. Si producen entre 300 y 1.000, tendrán que pagar 1.25. Ya. Si producen entre 1.001 y 3.000, tendrán que pagar 1.5. Y si producen de 3.000 en adelante, ya, por el excedente tendrán que pagar 2. Por el excedente, es decir, hasta 3.000, todos pagan 1, 1.25, 1.5, y de 3.000 en adelante pagan 2% de impuesto por la producción de más de 3.000 cajas de banano semanales. Estamos hablando de 12.000 cajas al mes, estamos hablando de más de 100.000 cajas al año, ¿sí? De tal manera que aún así ellos se ven beneficiados, porque ahora estaban pagando 2 y ahora pagarán un poco menos, porque por los primeros segmentos también se les aplica a ellos. También ellos son beneficiarios de los primeros segmentos, por lo tanto también esto les beneficiará. Pero son una medida que buscamos simplificar en primer lugar, el pago del impuesto, buscamos simplificar y buscamos beneficiar de esta manera también a los productores bananeros. Sobre los cigarrillos.
En 2 minutos, Virgilio, por favor. El tema de los cigarrillos. El tema de los cigarrillos no es un nuevo impuesto. Lo que se hace es aumentar la tarifa del impuesto de 9 centavos a 13 centavos. ¿Por qué? Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que se busca es desincentivar que los nuevos consumidores, los jóvenes que se están iniciando en el hábito del tabaco, no lo hagan. Que este sea un desincentivo. Esto es recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es convenios y acuerdos internacionales que el Ecuador ha firmado, poder modificar el tema tarifario para poder evitar que los jóvenes, sobre todo, puedan iniciarse en este hábito. Pero adicionalmente, lo que estamos haciendo, esto es importante, estableciendo un sistema de marca y rastreo para evitar el contrabando. Y además también tenemos estudios que nos señalan que en ninguna de las otras ocasiones en que se ha aumentado, en este caso el costo del valor del cigarrillo, de ninguna manera ni ha descendido el empleo, ni ha descendido tampoco ni ha perjudicado a los productores agrícolas de tabaco. De tal forma que estamos actuando en concordancia, en función de la salud pública. Esto no tiene interés recaudatorio, sino velar por la salud pública de los ecuatorianos y ecuatorianas. Estos serán algunos de los temas que en los próximos días serán conocidos por ustedes con más detalle y con otras opiniones, puesto que va a ser parte de un debate en el Salón del Pleno, en una sesión que tendrá que ser muy amplia. Se anticipa que inclusive serán numerosas las intervenciones que provoque este punto. Razón por la cual, desde ya, muchísima atención, y nosotros creemos desde acá, Virgilio, que el trabajo, reiteramos, del Servicio de Rentas Internas va a tener que ser muchísimo más concentrado, muchísimo más espeso. Gracias al doctor Virgilio Hernández, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión Especializada del Régimen Económico y vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Una breve pausa y volveremos luego para hablar sobre el tema de los salarios. Ya volvemos.